están presentes en la reunión. Antes que nada, por supuesto, quiero rechazar este criterio que se planteó de parte de Cambiemos y los bloques de Juntos por el Cambio, de que haya diputados y diputadas, diputados de primera, de segunda y votantes de primera y de segunda, ¿no? Planteando esta exclusividad, que creo que es un antecedente eh, muy malo, porque es un antecedente que plantea una discriminación y es un antecedente antidemocrático. Obviamente usted, presidente, tiene el derecho de plantear las convocatorias a las reuniones como usted quiera, ¿no? Pero digo, quiero alertar sobre esta cuestión porque se ha cedido a un planteo que para nosotros sienta este precedente antidemocrático. Después, en primer lugar, quería señalar nuestra preocupación y el rechazo frente a la violencia institucional, frente a los casos de gatillo fácil que estamos viendo hoy en nuestro país. Digo, mientras nos estamos preguntando dónde está Facundo Castro, que es un joven de 22 años que está desaparecido hace 2 meses y medio en la localidad de Pedro Luro de la provincia de Buenos Aires, y la última vez que se lo vio, según testigos, estaba siendo subido a un patrullero de la policía bonaerense. Bueno, hay muchos casos de asesinatos de gatillo fácil, lo que sucedió en Tucumán con Luis Espinosa, con Seferino Nadal, lo que sucedió con la comunidad COM en Chaco, y ahora, bueno, después de esos hechos de violencia, de tortura, inclusive de parte de la policía, vemos que la justicia los libera en un acto totalmente impune. Y por supuesto hay otros casos como el de Facundo Escalzo, asesinado por la gendarmería en el Bajo Flores, y hoy los familiares de Lucas Verón en La Matanza estuvieron exigiendo justicia a un pibe de 18 años que, bueno, hoy se comprobó que la bala que lo mató era una bala policial, que estaba yendo al kiosco el día de su cumpleaños, ¿no? Es realmente tremendo, y creo que esto no es menor, porque digo, hay distintos parámetros, ¿no? Mientras para hacer cumplir la cuarentena se refuerza este permanente control social, cuestiones represivas en los sectores populares, en los hijos de la clase trabajadora y el pueblo, que son los que están asesinados. Hay un trato muy distinto, por ejemplo, para los Gustavos Nardelli, CEO de Vicentín, que se lo vio en su momento pasearse en su yate de lujo. Bueno, no quiero mencionar lo que ha hecho hoy el expresidente Mauricio Macri, que parece que tiene coronita porque no sabemos cuál es la actividad esencial que está desarrollando, pero viajó a Paraguay, ¿no? Entonces, a, a 4 meses prácticamente, presidente, de que comenzó el aislamiento, la cuarentena, creemos que no se han tomado las medidas necesarias para que no se dé esta separación entre salud y economía. ¿En qué sentido? En el sentido de que hay datos que releva, por ejemplo, el observatorio de la izquierda diario, que toman datos públicos, que marcan que son 5 millones de trabajadoras y trabajadores los que han sufrido algún tipo de ataque, ya sea despidos, ya sea rebaja de salario u otro tipo de ataque al salario. Esto nosotros ya lo manifestamos en otra reunión anterior, eran menos los trabajadores, ahora son cada vez más los que sufren este tipo de situaciones, de ataques. Y en este mismo decreto de prohibición de despidos, que nosotros se acuerda que lo habíamos manifestado, que tenía una dificultad o tenía baches muy importantes, por ejemplo, el hecho de que no tenía contemplado a los trabajadores no registrados, o por ejemplo el hecho de que se planteaba a través de uno de los artículos, se permitía utilizar el 223, ya voy terminando, 223 bis de la ley de contrato de trabajo para justamente suspender con rebaja de salario, ¿no? Bueno, esto hay casos de los trabajadores de las comidas rápidas que es increíble porque las empresas, estas multinacionales, usan los ATP que le paga el Estado para descontárselo después del aguinaldo y no pagar los aguinaldos a los trabajadores. El tema del IFE, presidente, muy importante porque resulta ser que en 120 días, 4 meses, la mayoría cobró dos IFE de 10.000 pesos, algunos recién están cobrando el segundo, o sea, son 5.000 pesos por mes. En una familia, supongamos, 4 personas, una mujer y 3 hijos, significa 1.250 pesos por cada persona, por cada persona que integra el grupo familiar. Es algo que sabemos que no alcanza, presidente, o alcanza muy poco realmente para poder vivir. Entonces, mientras esto pasa, usted me podrá decir, bueno, el problema es que no hay recursos. No, mientras esto pasa, hay sectores que siguen ganando. Mire, por ejemplo, le leo algún dato. El sistema bancario ganó 74.000 millones
de pesos entre enero y abril, ¿no? Ni hablar de que son grandes bancos, ¿no? Muchos extranjeros. Se pagaron de deuda a los especuladores 5.000 millones de dólares, incluido inclusive el pago de 320 millones al FMI en mayo. Eso equivale a 37 millones de IFE, presidente. Ni hablar, bueno, podría hablar de las empresas, de las aplicaciones, que son las empresas donde los repartidores están en condiciones de fraude laboral directamente, y eso, bueno, un pedido también para que actúe el Ministerio de Trabajo, y en una precarización extrema que ya se cobró la vida de 6 trabajadores en las calles. Entonces, para ir terminando, quiero decir que para nosotros las medidas, volvemos a insistir, impuestos a las grandes fortunas, avanzar en la unificación del sistema público y privado de salud, plantear, digamos, recursos concretos, ¿no? Un IFE de 30.000 pesos se puede obtener de este impuesto que nosotros hemos planteado, un proyecto de ley que plantea recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Bueno, se podría otorgar un IFE de 30.000 pesos a todas las personas, trabajadores, pequeños comerciantes que se quedaron sin ingresos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con una moratoria que mezcle a los grandes empresarios, este caso extremo de Vicentín, con, por ejemplo, los monotributistas, a los cuales creemos que hay que condonarle a las categorías más bajas el pago del monotributo. Y para terminar, digo, el tema de la reconstrucción. Se habla de la reconstrucción. Presidente, no se puede avanzar en una reconstrucción a favor de las grandes mayorías si lo hacemos bajo los intereses del grupo de los 6, digamos, los que estuvieron con usted el 9 de julio, porque la sociedad rural, los grandes grupos económicos de la Argentina lejos están de la independencia, son los que nos han permanentemente llevado a una dependencia, los que promovieron el golpe genocida, los que estatizaron sus deudas y nos han hundido en ese mecanismo de sometimiento durante todo este tiempo. Entonces, realmente, presidente, para nosotros, con los responsables de la situación actual del país, de millones de pobres, etcétera, no se puede plantear una reconstrucción a favor de las grandes mayorías. Sí, con medidas de fondo, como la que venimos señalando, que incluye también, sí, ya termino, presidente, que incluye, por supuesto, terminar con este monopolio privado del comercio exterior, de los Cargill, de las grandes cerealeras, e incluye un sistema bancario único para lograr créditos para los pequeños comerciantes, para los trabajadores, y terminar con la fuga de capitales y obviamente el desconocimiento de una deuda que, presidente, en eso no estamos de acuerdo. No solo estamos por el no pago, que ya se lo hemos planteado y lo hemos planteado siempre, sino que además nos llama la atención que haya habido desde abril a esta parte, en varias reuniones de Zoom, los especuladores se llevaron 15.000 millones de dólares más de lo que fue la primera oferta. Y no tuvieron la misma suerte los jubilados, a los cuales se los ha ajustado con la suspensión de la movilidad. Entonces, eso, ¿quién va a pagar eso? Digo, entonces realmente nosotros vemos que unos se siguen beneficiando, siguen ganando fortuna, y recae esta emergencia con la pandemia, con la crisis económica que trae aparejada, sobre los sectores más vulnerables. Por eso venimos insistiendo con esta agenda, para que la crisis la paguen los grandes grupos económicos, los bancos, los especuladores, y no el pueblo trabajador. Gracias, presidente.